El día que mi madre trajo a esa muchacha a casa, yo estaba en el potrero, arreglando una cerca que el viento había derribado la noche anterior. Era una mañana de octubre, de esas que huelen a tierra mojada y pasto recién cortado. El cielo tenía ese color dorado que solo existe en el rancho cuando el sol todavía no termina de despertar. Escuché el motor de la camioneta de mi madre desde lejos, ese Ford negro del 89 que ella manejaba despacio por la brecha, como si cada piedra del camino le perteneciera. Me limpié las manos con el trapo que siempre cargo en el cinturón y caminé hacia la casa sin apurarme. No esperaba nada. Nunca esperaba nada en esos días. Tenía 38 años y llevaba casi una década administrando el rancho solo. Mi padre había muerto cuando yo tenía 28, y desde entonces el peso de las tierras cayó sobre mis hombros sin que nadie me preguntara si quería cargarlo. Aprendí rápido. Aprendí a ser duro porque el rancho no perdona la debilidad. Las vacas no esperan, los peones tampoco, y los bancos mucho menos. Me volví un hombre de pocas palabras y muchas decisiones. Los trabajadores me respetaban, algunos me temían. Yo nunca me detuve a pensar si eso estaba bien o mal. Mi madre, doña Eleanor, era una mujer de 72 años con más carácter que yo y más astucia que cualquier abogado del condado. Había construido este rancho junto a mi padre desde cero, con las manos y con la cabeza, y aunque oficialmente yo era el dueño desde que él murió, todos sabíamos que ella seguía siendo la voz que importaba cuando había que tomar una decisión grande. Era pequeña de cuerpo, pero enorme de presencia. Cuando ella entraba a un cuarto, el cuarto cambiaba. Ese día llegó con alguien en el asiento del copiloto. La vi bajarse primero, ayudándose del pasamanos con esa dignidad que nunca perdía, aunque los años ya le pesaban en las rodillas. Luego vi a la muchacha. Se bajó despacio, con una bolsa de lona café entre los brazos, apretada contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Porque era lo único que le quedaba. Era joven. 23, 24 años quizás. Vestía un vestido azul desgastado y unas botas cafés que ya habían caminado demasiados kilómetros. El cabello castaño le caía sobre los hombros en ondas descuidadas, no por moda, sino porque no había tenido tiempo de peinarse bien. Tenía los ojos color miel, grandes, con esa mezcla de miedo y dignidad que solo tienen las personas que han aprendido a aguantar sin quebrarse. Se llamaba Grace. Mi madre me miró con esa expresión que no admite discusión y dijo: «Esta muchacha se va a quedar un tiempo. Necesita trabajo y un techo». Yo le dije que sí. Después me contará el resto. Yo no dije nada. Miré a Grace. Ella me miró a mí. Ninguno de los dos sonrió. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa grande de madera que mi padre había tallado él mismo, mi madre me explicó todo. Grace había llegado a Millbrook, la ciudad pequeña a 30 minutos del rancho, hacía apenas 4 días. Venía de más al norte, de un pueblo donde su padre había trabajado toda la vida como mecánico. Él había muerto 3 meses antes, de un paro al corazón, sin avisar, sin despedirse. Y después de él, lo que quedó no fue herencia ni consuelo, sino una madrastra que Grace nunca había podido llamar mamá, y que esperó exactamente 2 semanas después del funeral para decirle que la casa ya no era suya, que sus cosas estarían en cajas afuera de la puerta al viernes siguiente, y que ella tenía sus propios hijos a quien cuidar. Así, sin más. Grace había agarrado su bolsa de lona, lo poco que cupo, y se había ido. Había trabajado 3 semanas en una lavandería en Millbrook, durmiendo en la trastienda que el dueño le prestó por lástima. Pero la lavandería cerró, y Grace se quedó en la calle, literalmente, sentada en una banca del parque central con su bolsa en las piernas y sin saber qué sería de ella. Ahí la encontró mi madre. Doña Eleanor iba al mercado todos los martes. Siempre paraba en el parque a descansar 5 minutos porque sus rodillas ya no le permitían caminar sin pausas. Ese martes vio a Grace en la banca. No le preguntó nada difícil, solo le preguntó: ¿tienes hambre? Grace dijo que sí. Mi madre la llevó a desayunar al único restaurante de Millbrook que ella toleraba. La escuchó hablar durante 1 hora y al final tomó una decisión que nadie le pidió que tomara. Así era doña Eleanor. Ella no esperaba permiso para hacer el bien. Escuché todo esto sin interrumpir. Cuando mi madre terminó, tomé un sorbo de café y pregunté: ¿qué va a hacer aquí? Lo que haga falta, dijo mi madre. Lo que haga falta. Esa noche, Grace durmió en el cuarto del fondo, el que había sido de los peones temporales antes de que remodeláramos los dormitorios del anexo. Era pequeño, pero limpio. A mi madre le había puesto sábanas blancas y una cobija de lana café. Le había dejado también una vela por si la luz del cuarto fallaba, que a veces fallaba.
Yo me quedé en la sala un rato escuchando el viento afuera. No sabía qué pensar. No estaba molesto. Tampoco estaba contento. Estaba simplemente en ese estado neutro en que vivía desde hacía años, como si el rancho me hubiera enseñado a sentir solo lo necesario para funcionar. No sabía entonces que eso estaba a punto de cambiar. Los primeros días, Grace casi no habló. Yo tampoco le hablé mucho. Ella se levantaba antes que yo, cosa que me sorprendió porque yo me levantaba a las 5 de la mañana sin falta. Pero cuando yo llegaba a la cocina, ya había café hecho. No el café aguado que a veces me preparaba mi madre cuando se le olvidaba medir bien. Café de verdad, cargado. O en la cafetera de aluminio que mi padre había usado toda su vida. El primer día no dije nada. El segundo tampoco. El tercero, cuando llegué a la cocina y encontré el café listo y además 2 huevos fritos en el sartén con un poco de tocino al lado, levanté la vista y la miré. Ella estaba parada junto al fregadero, secándose las manos en el delantal, mirándome con esa expresión tranquila que ya empezaba a reconocer. No esperaba que le agradeciera. No estaba pidiendo nada. Solo lo había hecho. «Gracias», dije. Ella asintió y salió de la cocina. Mi madre me había explicado que Grace ayudaría con la casa, con la cocina y con lo que se necesitara en el rancho si era necesario. No era una empleada en el sentido formal, pero tampoco era una invitada. Era algo intermedio, ni algo que el rancho de vez en cuando recibía y que nunca tenía un nombre exacto. Yo la observé esos primeros días sin que ella lo notara, o al menos eso creía yo. La vi lavar los trastes con una concentración silenciosa que me recordó a mi padre cuando arreglaba maquinaria. La vi barrer el portal de la casa principal con escobadas largas y parejas. La vi hablar con mi madre en la tarde, sentadas en las sillas de mimbre de la sala, mientras el sol se metía por la ventana y las envolvía a las 2 en luz amarilla. Mi madre reía. Grace sonreía, más contenida, pero sus ojos cambiaban cuando sonreía. Se volvían más claros, como si hubiera algo vivo adentro que se asomaba solo en esos momentos. El miércoles de esa semana, uno de mis peones más jóvenes, un muchacho de nombre Tommy, no llegó a trabajar. Era temporada de mantenimiento de corrales y yo tenía pendiente reparar la cerca del potrero norte antes de que llegaran las lluvias del mes siguiente. Necesitaba un par de manos extra. Salí a buscar a alguno de los otros trabajadores y no encontré a nadie disponible. Todos estaban en el extremo sur del rancho, con el tractor descompuesto que llevaba 2 días siendo terco. Fui a la casa a buscar herramientas. Grace estaba en el portal, cosiendo un botón en una camisa de mi madre. Me vio entrar y salir 2 veces cargando cosas. A la tercera, se paró y dijo, ¿necesita ayuda? Yo la miré. Me pareció que la pregunta era sincera, no educada. Es trabajo pesado, dije. Ya sé, dijo ella. Mi padre tenía un taller. Crecí ayudándole. No sé por qué le dije que sí. Quizás porque necesitaba las manos. Quizás porque algo en su manera de decirlo me hizo creerle sin dudarlo. Trabajamos 3 horas en esa cerca. Ella sostenía los postes mientras yo clavaba, jalaba el alambre cuando yo lo necesitaba tenso y lo hacía bien, sin quejarse, sin preguntar de más. Cuando terminamos, el sol ya estaba cayendo. Nos sentamos en el cajón de la camioneta para descansar un momento antes de volver. El cielo tenía ese naranja que el rancho produce en las tardes de octubre cuando no hay nubes. Ella miró el horizonte. Yo la miré a ella. «Es bonito», dijo. «El rancho», dije yo. «Todo», dijo ella. No hablamos más. Pero algo en ese silencio era diferente a todos los silencios anteriores. Ese silencio no estaba vacío. Esa noche cené sin apuro por primera vez en mucho tiempo. Si ya llevas un rato con nosotros, te pedimos que te suscribas al canal. Nos ayuda mucho seguir contando estas historias. Comenta de qué ciudad nos estás viendo. Te dejamos un corazoncito en tu comentario. Pasaron 2 semanas. Grace se había acomodado en el rancho con esa naturalidad tranquila que tienen las personas que no necesitan de mucho para sentirse en su lugar. No reclamaba espacio, pero lo ocupaba bien. No pedía atención, pero era difícil no notarla. Yo empecé a hacer cosas pequeñas que no había planeado hacer. Un día vi que sus botas estaban rajadas en la suela. No dije nada ese día. Al siguiente, cuando fui al pueblo a recoger unos materiales, compré un par de botas nuevas en la ferretería. Las dejé en la cocina, sobre la mesa, sin nota, sin explicación. Cuando regresé al rancho esa tarde, las botas viejas habían desaparecido y las nuevas ya no estaban en la mesa. No pregunté. Ella no mencionó nada. Pero a la mañana siguiente, había un trozo de pastel de manzana envuelto en papel estraza sobre el mostrador de la cocina, al lado de la cafetera. Mi madre no hacía pasteles esos días porque su mano derecha le dolía. Yo no había pedido nada.
Me lo comí antes de salir al trabajo. Era el mejor pastel de manzana que había comido desde que mi abuela estaba viva. Mi madre me observaba. Doña Eleanor tenía esa costumbre de observar todo sin parecer que observaba nada. Me miraba de reojo cuando Grace y yo cruzábamos palabras en la cocina, y yo podía ver en la comisura de su boca ese amago de sonrisa que ella intentaba esconder y no lo lograba del todo. Un viernes en la noche llegó una tormenta eléctrica de las que en el rancho se toman en serio. El viento empezó a las 9 y para las 10 ya había tirado 3 ramas grandes en el patio. Yo salí a revisar el granero porque teníamos 3 terneros recién nacidos que no podían mojarse. Me puse el impermeable verde que cuelga detrás de la puerta trasera y salí corriendo bajo el aguacero. Cuando llegué al granero, encontré que alguien ya había cerrado todas las ventanas y había movido las camas de los terneros al rincón más seco, lejos del techo que goteaba. Había también una lámpara de aceite encendida en el suelo, dando luz suficiente para ver sin asustar a los animales. Grace estaba sentada en el piso de madera, con las rodillas al pecho y la espalda contra la pared del granero, velando a los terneros con la misma calma con que hacía todo. Me vio entrar empapado y no se sorprendió. «Escuché el viento», dijo, y vine a revisar. Yo la miré un momento sin decir nada. Tenía el cabello mojado, la camisa pegada a los hombros. No se veía asustada. Se veía presente, que es algo diferente. Me senté en la banca de madera al lado de la puerta. Escuchamos la tormenta juntos durante un rato sin hablar. El granero crujía pero aguantaba, como siempre lo había hecho. Los terneros dormían. «¿Tienes frío?», pregunté. «Un poco», dijo. Me quité el impermeable y lo dejé en el espacio entre los dos, sobre la banca. No se lo puse encima, solo lo dejé ahí, disponible. Ella lo tomó sin hacer un drama de eso, se lo echó sobre los hombros y siguió mirando a los animales. La tormenta duró 1 hora y media. Cuando escampó, los dos salimos del granero al mismo tiempo. El cielo había quedado limpio, de ese negro profundo lleno de estrellas que solo aparece después de una tormenta fuerte en el campo. Ella levantó la cara hacia arriba y se quedó así un momento, mirando las estrellas. Yo la miré a ella mirando las estrellas, y algo que yo había mantenido quieto dentro del pecho desde hacía años se movió, lento, como si apenas estuviera despertando. No dije nada, no hice nada. Me di la vuelta y caminé de regreso a la casa, pero esa noche tardé mucho en dormirme. Y no era por la tormenta. Fue mi madre quien lo dijo primero, como era de esperarse. Un lunes por la mañana, mientras yo revisaba los registros de la semana en la mesa del comedor, ella se sentó frente a mí con su taza de té, me miró directamente y dijo: «Ethan, ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz?». Levanté los ojos del papel. La pregunta me tomó por sorpresa, no por inesperada, sino porque no supe responderla. «Trabajo bien», dije. «Eso no es lo que pregunté», dijo ella. Hizo una pausa. Miró hacia la cocina, donde Grace estaba amasando pan con las manos enharinadas, con ese ritmo tranquilo que tenía para todo. «Esa muchacha ha pasado por más de lo que la gente debería pasar tan joven», dijo mi madre. «Y aún así se levanta cada mañana y hace el café, y cuida a los terneros en la tormenta, y sonríe cuando tiene razones para no hacerlo». «Eso no es cualquier cosa, Ethan». Yo no dije nada. Mi madre tomó su té. Ya había dicho lo que tenía que decir. Esa semana, algo cambió en mi manera de estar cerca de Grace. No lo planeé. Simplemente empecé a quedarme más tiempo en los lugares donde ella estaba. Si ella estaba en el portal al atardecer, yo encontraba una razón para estar también en el portal. Si ella iba a revisar el huerto que había empezado a limpiar en un rincón olvidado detrás de la casa, yo pasaba por ahí con algún pretexto. Hablábamos. No de cosas grandes, de las plantas que ella estaba sembrando, de los terneros, del tiempo que iba a hacer. Ella me contaba cosas de su padre con una ternura que no tenía amargura, solo amor y algo de nostalgia serena. Me dijo que su padre le había enseñado que el trabajo honesto nunca deshonra a nadie, que las manos callosas son señal de una vida vivida de verdad, que la dignidad no depende de lo que uno tiene, sino de cómo uno trata lo que tiene. La escuché. Realmente la escuché, cosa que yo no hacía con casi nadie. Un jueves, mientras estábamos los dos en el huerto, ella se detuvo de repente, se enderezó y me miró con esa expresión directa que tenía cuando iba a decir algo que importaba. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo. «Sí», dije. «¿Por qué está tan solo?». La pregunta cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. No era una acusación. Era genuina.
Me la preguntaba porque quería saber, no para herir. Me tomé un momento antes de contestar. No lo decidí, dije finalmente. Simplemente pasó. El rancho, el trabajo, los años. Me acostumbré. Ella me miró otro momento y luego asintió despacio, como si eso le dijera algo que yo no había dicho con palabras. Mi papá también se acostumbró, dijo. Y cuando yo era chica, yo pensaba que así eran los papás, serios, callados, fuertes pero lejos. Pero una noche lo escuché llorar en su cuarto, solo, pensando que yo dormía. Y entendí que la gente que parece que no necesita nada es la que más necesita que alguien se quede. No respondí nada. No pude. Pero esa tarde, cuando terminamos en el huerto y volvimos a la casa, caminé a su lado. Y por primera vez en muchos años, no caminé solo sin darme cuenta. Caminé a su lado queriendo caminar a su lado. Llegó el último sábado de octubre con el frío que anuncia que el invierno ya viene en serio. Yo había estado pensando toda la semana en algo que no sabía cómo decir. Nunca había sido bueno con las palabras del tipo que se necesitan en esos momentos. Era bueno con las instrucciones, con los números, con las decisiones del rancho, pero no con eso otro. Esa mañana, mi madre me llamó a su cuarto antes del desayuno. Tenía cara de quien sabe más de lo que dice, que siempre era su cara, pero ese día más. Ethan, dijo. La muchacha habló conmigo ayer en la tarde. La miré. Está pensando en irse, dijo mi madre. Dice que ya está mejor, que no quiere seguir siendo una carga. Encontró trabajo en Millbrook, en una tienda de telas. Dice que el lunes empieza. El lunes, 2 días. No dije nada en ese momento. Salí del cuarto de mi madre y fui directo a la cocina. Grace estaba ahí, de espaldas a mí, cortando fruta para el desayuno. Escuché el cuchillo sobre la tabla, un sonido parejo y tranquilo. Me quedé en la puerta un momento. Luego entré. Ella se dio la vuelta cuando escuchó mis pasos. Me miró. Yo la miré. Escuché que te vas el lunes, dije. Ella bajó el cuchillo despacio sobre la tabla. Ya estoy mejor, dijo. Y ustedes han hecho suficiente por mí. No es justo seguir aquí sin dar más de lo que recibo. Das más de lo que crees, dije. Ella me miró con esa expresión que yo ya conocía, la de cuando algo la sorprendía pero no lo iba a dejar ver del todo. El rancho te necesita, dije. Necesita gente que sepa cuidar lo que importa. Hice una pausa. No era suficiente y lo sabía. Yo te necesito, dije. Y eso no lo había dicho en voz alta nunca, ni a mí mismo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era un silencio vacío ni un silencio tenso. Era el silencio que existe justo antes de que algo cambia para siempre. Grace me miró un momento largo. Luego, despacio, como si eligiera cada movimiento, se secó las manos en el delantal, caminó hacia mí y se quedó parada a un paso de distancia. Siempre supe que había algo aquí, dijo en voz baja. Pero no sabía si tú lo ibas a dejar salir. Lo dejé salir, dije. Ella sonrió. No ese amago de sonrisa de los primeros días, una sonrisa real, completa, de esas que cambian el cuarto entero. Desde la sala, escuché a mi madre toser discretamente. Después, el sonido de sus pasos alejándose hacia el otro lado de la casa, dejándonos solos. Así era doña Eleanor. Ella nunca necesitó aplausos para hacer lo correcto. Ese mismo fin de semana, Grace no se fue a ningún lado. El lunes siguiente, los 3 desayunamos juntos en la mesa grande de madera de mi padre. Mi madre sirvió el café. Grace sirvió los huevos. Yo puse el pan. Afuera, el sol de octubre entraba por la ventana de la cocina con esa luz dorada que el rancho tiene cuando el día empieza bien. Hay cosas que la vida te enseña despacio, casi sin que te des cuenta. Que la fortaleza sin ternura no es fuerza, es soledad disfrazada. Que las personas que entran a tu vida calladas y sin pedir espacio, a veces son exactamente las que ese espacio necesitaba. Que el bien que le hacemos a alguien cuando no tenemos razón para hacerlo, como lo hizo mi madre ese martes en el parque de Millbrook, ese bien regresa de maneras que no podemos calcular. Grace llegó con una bolsa de lona y sin nada más. Trajo sin saberlo todo lo que me faltaba. Y yo, que había aprendido a vivir sin necesitar, aprendí por fin que necesitar no es debilidad. Que dejarse alcanzar por alguien que vale la pena es la decisión más valiente que un hombre puede tomar. El rancho siguió siendo el rancho. Las cercas necesitaron arreglo, los terneros crecieron, las lluvias llegaron cuando tenían que llegar. Pero algo en el aire de este lugar cambió. Se volvió más cálido, más vivo. Como si la tierra también hubiera estado esperando que yo aprendiera lo que Grace vino a enseñarme. Que una vida bien vivida no se mide por los acres que uno posee, ni por el respeto que le tienen los peones.
se mide por quien te espera adentro de la casa cuando el día termina y el frío empieza. Antes de que te vayas, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Si vamos a dejarte un corazoncito. Y si esta historia te llegó al pecho, compártela con alguien que lo necesite escuchar.